Para ti, Camila, pues me imagino que sí, esta fue una gran aventura con enormes desafíos, una enorme presión que yo creo que han sorteado con creces, con muchísimo éxito. Pero ¿cómo estás viviendo estos primeros días de las primeras críticas, observaciones, en fin, las reacciones en general? ¿Cómo las has recibido? ¿Cómo las sientes? Pues con muchísima sorpresa, yo creo que hablo por mí, por mis compañeros, que por supuesto seguimos en contacto porque seguimos trabajando en la escritura de la segunda parte de esta serie. Y estamos muy sorprendidos, un poco en shock, porque yo creo que llevamos muchísimo tiempo trabajando en esto y es como haber estado con la mirada miope puesta en un punto, y ahora que damos un paso atrás a ver cómo lo recibe el público, pues de repente nos sorprendemos con la reacción. Por supuesto, siempre supimos, estábamos muy conscientes de que estábamos haciendo un trabajo importante, un trabajo que era más grande que nosotros. Laura Moral, la directora de varios episodios de esta primera parte, lo expresa de esa forma, ¿no? Como que todos éramos conscientes de que esto estaba por encima de todos nosotros y que cada uno de los que está en este equipo estaba poniendo como una parte para ese gran proyecto, pero yo creo que de todas formas la respuesta ha sido enorme, muy positiva, con mucho cariño, nos han llegado mensajes con mucho cariño, me place a mí muchísimo ver cómo los colombianos se sienten honrados. Y yo creo que uno como colombiano, así no esté, digamos, únicamente movilizado por el deseo de satisfacer a sus compatriotas, pues siempre se siente bonito dejarle algo al país. Los guionistas que estamos involucrados hemos trabajado muchísimo en Colombia, en televisión, en cine, también lo hemos hecho por fuera, y lo que nos estaban ofreciendo de posibilidades en términos de producción era tan grande que era muy extraño que por primera vez nos permitieran hacerlo también en español. Entonces eso fue un gozo. Y digamos, desde ese punto de vista empezamos a hacernos muchísimas preguntas, porque justo se trataba desde el principio de hacer una adaptación que fuera fiel a la novela. Nosotros no queríamos hacer una interpretación de Cien años de soledad, no queríamos hacer un inspirado en. Nosotros queríamos hacer una adaptación fiel, pero en cualquier adaptación se tienen que tomar decisiones para cambiar de un lenguaje a otro. Que esto fue como si hubiéramos comisionado una traducción a otro idioma. Ese nuevo lenguaje, para nosotros el audiovisual, que entonces tiene una capa sonora, una capa visual, una capa de música. Tiene que entender lo suficientemente ese lenguaje y el lenguaje original para preguntarse qué es lo que quiere decir el autor, por qué usa el lenguaje de esa forma y cómo yo tengo que usar mi lenguaje para generar estas mismas sensaciones. Entonces, las decisiones que tomamos a lo largo del proceso de escritura, que incluyen editar, es decir, seleccionar partes de la novela porque no todo cabe, pero también incluye cuál es el ritmo de las escenas, cuánto diálogo usamos, cuánto de los diálogos originales están y cuánto diálogo adicional tenemos que crear, porque es una novela con poco diálogo. Eh, Todas estas cosas que son muy específicas, a veces muy técnicas, las tomamos en función de emular ese tono, de emular ese estado de ánimo del que habla Orlando y del que hablaba Gabo, ¿no? Gabo decía que por un lado sentía que Cien años de soledad era un vallenato de 400 páginas y en algún otro momento también dijo que él pensaba que si se hacía para televisión iba a ser una telenovela. Y nosotros estábamos tratando de encontrar un punto medio, porque aunque Cien años de soledad es sin duda un melodrama, es la historia, tiene muchos códigos del melodrama, es mucho más que un melodrama, ¿no? Hablando de esos temas que Orlando mencionaba al principio, de la guerra, el amor, la soledad, el erotismo. eh, para nosotros era muy importante hablar desde esta serie de la repetición de la violencia en la sociedad colombiana, que está muy metido en la novela. No es solamente una repetición sobre la tragedia del amor, sobre la incapacidad de amar, sino sobre la incapacidad de nuestra sociedad de salir de ese horror de atacarnos a nosotros mismos, ¿no? Que parte desde el momento en que llega el Estado y pone dos bandos.
Entonces, pues, digamos, estas son unas respuestas muy largas porque el proceso de adaptación no es sino una conversación de años. Ya llevamos 3 años haciéndolo y continuamos. Y es una conversación que atraviesa temas y vuelve. ¿Cómo habla este personaje? ¿Qué detalles nos deja Gabo en la novela y qué cosas nos sugiere, pero que tenemos que desarrollar y explorar? Entonces es una conversación muy larga y también un sentarse a sentir una intuición y tratar de canalizar ese estado de ánimo, ese espíritu que trae la novela. Me gustaría preguntarte si hubo una escena para la que escribiste y finalmente no quedó en el libreto, ni siquiera en la filmación o en la edición, en el libreto que te hubiera encantado incluir. Uy, me corchas un poco, pero yo como creo que dentro del ejercicio de adaptar esta serie como tú decías al principio, cuando uno lee la novela, Gabo tiene esta capacidad magistral de instalarte unas imágenes que son indelebles y que como que revisitas y te visitan en las noches y en el día. Y cuando estábamos adaptando de repente entre todas, teníamos algunas, cada una tenía algunas, como se acuerdan cuando, esta no era la mía, pero particularmente, ¿se acuerdan cuando Remedios la Bella asciende a los cielos? Qué imagen tan hermosa, qué historia tan hermosa la de Remedios la Bella. Y cuando vas y revisas la novela, te das cuenta de que Gabo hace apenas unas líneas sobre Remedios la Bella, es decir, no es la historia más grande, pero lo describe y tiene una prosa y lo hace de una forma tan magistral que pareciera un capítulo muy grande dentro de la novela. Entonces, muchas de las decisiones que teníamos que tomar era como, bueno, en el audiovisual tú no puedes dejar nada suelto. Todo tiene que tener una concatenación y tiene que ir creciendo para que cuando efectivamente Remedios la Bella ascienda, sea el clímax de una gran historia. Entonces nosotros como guionistas tenemos que construir eso que Gabo no hizo para llegar al momento que sí hizo y que es absolutamente magistral. Y dentro de esos procesos de desarrollo de lo que pasa tras escena, casi como si fuera lo que pasa en el off de la novela, lo que Gabo quizás pensó pero dejó al lado, hubo un millón de momentos que yo hubiera querido que pasaran. No sobre lo de Remedios la Bella, pero por ejemplo sobre su relación, la relación del coronel Aureliano Buendía con Gerineldo Márquez, que es su compañero de batallas, de guerra, desde pequeño, digamos, está al lado suyo. Y Gerineldo, al final de los tiempos, cuando regresan después de la guerra, ya viejos, pretende a Amaranta. Y Amaranta, después de ilusionarlo un par de veces, le dice, yo nunca me casaría contigo porque tú quieres es casarte con mi hermano. Tú me estás pidiendo matrimonio porque no puedes casarte con Aureliano. Y yo decía, ¿por qué no desarrollamos el amor de Gerineldo por Aureliano? Es completamente contemporáneo. Una También nos historia habla de, gay, claro. claro, sin darle como sin crear mucho. Yo creo que lo que intentamos en esta serie y que está puesto y que espero que hayamos logrado es que hay muchas cosas que son sutiles, que están en el subtexto, hay miradas. Yo insistí y nunca pasó en una escena cuando Aureliano se acuesta con la Cándida Heréndida, que sale muy abrumado por el dolor de esta niña que tiene que acostarse con 70 hombres por noche para pagarle una deuda a su abuela. Yo había puesto una pequeña escena en que cuando Aureliano sale del burdel, digamos, de la trastienda, eh, que estuviera Gerineldo mirándolo y que cruzara una mirada que contuviera todo eso. Yo no quería hacer una gran historia gay, que no está en la novela, pero quería una mirada de Gerineldo para que 8 episodios más adelante, cuando Amaranta le dice, ¿tú querrías casarte con mi hermano? Algo en el espectador diga, ¡ay! Esa mirada, pero nunca pude convencer a nadie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó?